bendiga, mis hermanos, una vez más aquí con ustedes para llevar esta semilla de fe, hoy 28 de junio de 2020, y he estado compartiendo bajo ese título Semillas de Fe, porque eso es la palabra de Dios. Son semillas de fe para que germinen en nuestro corazón y pueda nacer o fructificar ese propósito de Dios en nosotros, porque toda la escritura dice que la palabra de Dios fue enviada para cumplir un propósito, y ese propósito es el fruto que nosotros debemos dar a la luz de esa voluntad de Dios. Hoy voy a estar hablando de la cuarentena de Jesucristo, pero antes algunos datos curiosos. La cuarentena en la Biblia tiene la idea de cambio, de una nueva etapa. También algunos la relacionan con juicio. Y tenemos allí, por ejemplo, 40 días duró el diluvio, ¿no? 40 días y 40 noches. Tenemos también que Moisés vivió 120 años. Y cada etapa de su vida duró 40 años. 40 años en Egipto, 40 años como pastor de ovejas y 40 años en el desierto. Y es interesante, es muy interesante. Por 40 días estuvo Goliat atacando al pueblo de Israel antes que David le venciera. Y 40 años también reinó David. 40 días duró el diluvio. Y entonces todas estas cosas son interesantes, ¿no? Porque nos habla del 40 como algo muy importante. Entonces Jesús también tuvo su cuarentena, un aislamiento para cumplir un propósito. Cuando vemos la vida de Jesucristo, vemos que Él trajo un nuevo pacto. Estábamos bajo el pacto de la ley y ahora en Jesucristo estamos bajo el pacto de la gracia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y ahorita estamos viviendo a nivel mundial, si pudiera decirse de esa manera, una cuarentena. Muchos países han vivido y están viviendo aún cuarentena. Y ciertamente la cuarentena que manejamos que se maneja a nivel médico no son 40 días, puede durar 15 días o puede durar más de 40 días. Pero se llama cuarentena porque es un periodo de aislamiento para evitar que alguna persona se contagie. Pero en este caso, hablando de la Biblia, las cuarentenas tienen un propósito de una transformación o a un juicio que se iba a ejecutar. Entonces es bueno nosotros reflexionar que esta cuarentena que estamos viviendo nosotros también debería tener un propósito de acercarnos más a Dios. Pero vamos a ver cómo vivió la cuarentena Jesucristo. ¿Cómo fue la cuarentena de Jesucristo? Por lo menos yo he sacado tres grandes o tres verdades fundamentales en ese tiempo de cuarentena que Jesucristo tuvo. Vamos a ubicarlos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1, al 11, y dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Alabado sea Dios. Esta porción de la Escritura me habla de la cuarentena de Jesucristo. Vamos a colocar por acá los apuntes para verlos mejor. Entonces, la cuarentena de Jesucristo es algo muy interesante para nosotros. ¿Qué podemos aprender nosotros de este tiempo que Jesús vivió? Y aquí hay varias semillas de fe que yo quiero compartir contigo. Sembrar en tu corazón para que en este tiempo también que estás viviendo una cuarentena pueda ser edificado y reflexionar tu relación con Dios. La semana pasada estuvimos hablando
encontrados por Dios. Necesitamos ser encontrados por Dios. Cada semana he venido trayendo una palabra y comencé bajo el tema de mis semillas de fe, de la fe, precisamente hablando de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si no lo has visto, te animo que puedas ir a mis otros videos en el canal y puedas escuchar cada semilla de fe sembrada en estos últimos 4 o 5 domingos atrás. Entonces, la cuarentena de Jesús. Versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo primero que debemos entender en esta cuarentena, en la cuarentena de Jesucristo, es que esto fue una actividad o un plan de Dios, porque dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. O sea, Dios llevó a Jesucristo al desierto. No fue que Satanás se le ocurrió llevar a la soledad a Jesucristo para tentarlo. No, Dios permitió esto, Dios planificó esto con un propósito. Jesucristo debía estar apartado por 40 días y 40 noches. Debía estar allí en el desierto, porque dice y cuando estuvo ayunado 40 días y 40 noches, fue el tiempo que Jesucristo estuvo en el desierto antes de ser tentado. Entonces, lo primero que tenemos que aprender de la cuarentena que Jesucristo tuvo es que eso fue un propósito de Dios. Igualmente, la cuarentena que estamos viviendo nosotros hoy en día, eso no fue a Satanás que se le ocurrió. Dios tenía todo eso bajo su plan. Todo esto, hermano, está dentro del propósito de Dios. Dios lo permite en su soberana voluntad, ya sea permisivo o absoluta, pero Él está en control de todo. Okay, lo primero, Dios permite eso con un propósito para la iglesia. Entonces es importante que yo pueda entender eso. ¿Qué cosas necesita la iglesia en este tiempo? Aislarse. Por eso les decía, y tengo la convicción, que este es un tiempo que el Señor le está permitiendo a la iglesia, para que la iglesia se centre en su Dios, se aísle con Dios, con su Creador. Nosotros nos preocupamos por los nuevos creyentes, algunas iglesias se preocupan por las finanzas, pero hermanos, Dios está en control. Dios está en control. Otros se van por el tema político, porque los políticos sí están haciendo actividades, algunos que han salido en los medios haciendo actividades en grupos. Otros van a la lógica de por qué en los mercados hay tanta gente y por qué la iglesia no se puede reunir. Hermano, Dios está permitiendo esto. Ojalá pudiéramos entenderlo en plenitud y no luchar contra eso. Motivar que la gente busque el rostro de Dios. Así como Jesucristo, por un propósito de Dios, tuvo que ser aislado por 40 días. Entonces Dios también está recogiendo a su iglesia por un tiempo. Lo está permitiendo, hermanos. Ahora, les repito, mi propósito al reflexionar sobre este tema es motivar a los hermanos a que puedan revisarse cómo han estado aprovechando este tiempo en su relación con Dios. Si cuando estamos en comunión con la iglesia, solamente leemos la Biblia cuando vamos al templo, si solamente oramos cuando vamos al templo, y en este tiempo me hace falta ir al templo porque no tengo deseos de orar, entonces yo tengo que revisar mi relación con Dios. Porque Dios está buscando ese tipo de personas que le adoren en espíritu y en verdad, que no dependan de otras personas para adorarle. Es un tiempo donde nosotros debemos examinarnos. La segunda cosa que yo aprendo de esta historia es el versículo 2, que dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Solamente en el tiempo que Jesucristo tuvo hambre fue cuando Satanás vino a tentarle. No fue en otro momento, no fue en otra circunstancia, fue cuando tuvo necesidad física, cuando tuvo su debilidad humana. Allí llegó Satanás a tentar a Dios, a Jesucristo. Entonces uno se pone a pensar, Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, fue tentado
Jesucristo no estaba mal espiritualmente, Él estaba bien espiritualmente, estaba fortalecido espiritualmente. Sin embargo, tuvo una necesidad humana, tuvo hambre. Puede que en algún momento yo tenga temor, tenga también una necesidad humana, tenga hambre, tenga frío, tenga ansiedad. ¿Y cómo voy a vencer esa necesidad humana? Solamente con una fortaleza interior, con una fortaleza espiritual interior, porque Satanás va a venir a atacarte o a tentarte en ese momento de debilidad humana. Y si tú no estás firme interiormente, entonces quizás vas a caer. Jesucristo estaba bien, pero vino Satanás y le tentó. Y vemos allí, podemos pensar en varias cosas que podemos sentir debilidad, y son las que va a atacar a Satanás. Primero le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Su primera necesidad, porque dice que tuvo hambre. Atacó su primera necesidad, la necesidad física, la necesidad de alimento, la necesidad de tener fuerza física. Eso atacó a Satanás. Luego le dice que Jesucristo le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo reconoce que la fortaleza del ser humano no está en la comida que ingiere. La mayor fortaleza del ser humano está en lo que él está alimentando interiormente. La fortaleza está por dentro. Es como una casa. Lo que le da la fuerza a la casa no es el friso, no son los bloques. Lo que le da la fuerza a una casa, a una construcción, a un edificio, es lo que está adentro, el tipo de cabillas, el tipo de amarres, cuántas cabillas están dentro de esas columnas, 4, 6, 8, el grueso de las columnas. Eso es lo que le da la fuerza a una estructura y a una construcción. Puede tener un buen friso, unos buenos bloques, pero si tiene una mala cabilla, no puede llevar mucho peso y quizás se derrumbe. Y eso mismo pasa en la vida de las personas. Lo que está interiormente es lo que te puede dar la fuerza para vencer las adversidades. Y Jesucristo nos enseña aquí que aunque Él estaba débil físicamente, realmente Él pudo vencer las adversidades del maligno o las adversidades de la naturaleza humana, porque estaba bien en el hombre interior. Es importante entonces que yo entienda que yo tengo que fortalecer mi hombre interior. Y este tiempo de cuarentena es un tiempo propicio para yo fortalecer mi hombre interior. Porque Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y también atacó su identidad. Atacó su necesidad, su fuerza física, pero también atacó su identidad. Cuando le dice, por ejemplo, dice el versículo 5, entonces dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo. El versículo 6 dice, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. Vemos en ese tiempo de cuarentena también Satanás atacó la identidad de él. Si eres el Hijo de Dios. ¿Y cuántas veces también nos somos atacados nosotros en nuestra identidad? Si tú eres cristiano, no debes dudar que Dios te va a cuidar. Si eres cristiano, no debes dudar que Dios te va a proteger. Entonces en este tiempo de cuarentena uno ha escuchado y ha visto, ha oído tantos argumentos contra cristianos que están manteniendo digamos, la obediencia a la cuarentena social, al distanciamiento social y esta cuarentena, espiritualizando las cosas. Y Satanás hizo lo mismo con Jesús, atacó su identidad. Y aunque yo, por ejemplo, soy pastor de una iglesia y yo no siento que sea menos pastor o un mal pastor, porque sigo manteniendo la cuarentena hasta que las autoridades den la apertura. Quiero obedecer las leyes, quiero obedecer lo que dice la palabra en cuanto a que tenemos que obedecer a las autoridades.
Llegará su momento que nos empezaremos a reunir. Dios nos dé a cada pastor la sabiduría para ver cuándo podemos reunirnos, sin violar las normas, sin caer en extremismo, sin caer en poner en riesgo la vida de las personas. A mí me da a veces, no voy a decir rabia, pero sí me da tristeza cuando he escuchado pastores decir que esta pandemia, el índice de muerte es muy bajo. Y realmente, aunque sea una sola persona la que muera, esa persona tiene familia, representa dolor. Y si yo puedo evitar eso, yo lo voy a evitar. Entonces Dios nos ayude a nosotros a tener la sabiduría para poder manejar las cosas. Jesucristo, en el tiempo de su cuarentena, Él pasó 40 días y 40 noches. Y aunque estaba fuerte físicamente, espiritualmente, evidenció la naturaleza humana, y nosotros no somos más que Jesucristo. Aunque estamos bien espiritualmente, puede que sintamos algún tipo de cansancio, de agotamiento, de ansiedad. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a nosotros a vencer ese tipo de debilidades en la carne? ¿Cómo estamos espiritualmente? Repito, es un tiempo de fortalecer nuestro hombre interior, porque Satanás va a atacar nuestra necesidad física, nuestra necesidad alimentaria, y aún puede atacar nuestra identidad. Somos hijos de Dios, somos cristianos, somos discípulos de Jesucristo. A los discípulos de Jesucristo no les pega ninguna enfermedad. No, hermanos, si nos enfermamos, y si nos puede pasar una enfermedad, porque algún día vamos a morir de alguna enfermedad, el cuerpo se desgasta, pero no podemos tentar al Señor. No debemos tentar al Señor. La Biblia también dice, el sabio ve el mal y se aparta, mas el necio acarrea daño. Entonces vamos a ser sabios, vamos a ser prudentes. La otra cosa que vemos que Satanás atacó en ese tiempo de Jesucristo, lo encontramos en el versículo 8, que dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vemos esto, todo esto te daré si postrado me adorares. Le mostró primero el amor al dinero. Hay mucha gente que tiene mucho amor al dinero. Hay muchos grupos religiosos, de hecho, que solo predican sobre eso. Es decir, aquí Satanás le puso una tentación que tiene que ver con el ego, con su ego. Mira todo lo que te voy a dar. Si me adoras, mira todo lo que te voy a dar. Y Jesucristo sabía que solamente debía adorar a uno, a su Padre. Dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y después de esto el diablo se fue. Entonces, yo como les dije al principio, yo quiero compartir 3 cosas con respecto a la cuarentena de Jesucristo. Hay muchas cosas que uno pudiera compartir sobre esta cuarentena, pero yo solamente voy a compartir 3 cosas. Uno, la cuarentena de Jesucristo estaba dentro del propósito de Dios. Fue un plan de Dios. Igualmente, esta cuarentena que estamos viendo nosotros tiene un plan de Dios. Tiene un propósito. Dios tiene un propósito al permitirle esto a la iglesia en este tiempo. Segundo, Satanás esperó el momento de mayor debilidad de Jesucristo. Y Jesucristo pudo vencer esos momentos de debilidad porque estaba fortalecido en el hombre interior. Mi reflexión para ustedes, amigos y hermanos que escuchan, sobre todo los que decimos tener temor de Dios. Hemos aprovechado este tiempo de cuarentena o de aislamiento para tener mayor comunión con Dios, para leer más la Biblia, para dedicar más tiempo a la oración, para dedicar más a Dios en familia, aún en mi vida espiritual, reflexionar más sobre mi relación con Dios, sobre los propósitos de Dios para mi vida. Es un tiempo de aislamiento que ha debido ser utilizado para enriquecer y fortalecer mi vida espiritual. El Señor ha usado y seguirá usando muchas formas para que mi vida espiritual se siga alimentando. Yo puedo a un nuevo creyente darle ánimo, darle palabra, pero no puedo caer en la tentación del maligno. Sé que Satanás también está tentando a su pueblo, a que duden de su identidad, a que duden de quiénes son ellos, que dudemos que somos hijos de Dios y puede atacar nuestro ego. Si eres un hijo de Dios, entonces ¿por qué tú no tienes fe? Entonces tú no eres pastor, tú no eres un líder, tú no eres un fiel discípulo de Jesucristo. He escuchado tantas cosas
He escuchado personas diciendo espiritualizando cada cosa. Y yo solamente invito a que seamos prudentes y sabios. La palabra de Dios dice eso. Repito, el necio acarrea el mal, pero el sabio sabe del mal y se aparta. Entonces, Jesucristo, que es la tercera cosa, fue fiel a Dios. El versículo 11 nos da la victoria que Jesucristo experimentó. Y para Jesucristo experimentar la victoria, Él solamente utilizó la palabra de verdad bien. A cada tentación Él respondió con lo que dice la palabra. Él no aplicó su propia convicción, sino la Biblia dice. Y en este tiempo, la Biblia dice que nosotros nos sujetemos a las autoridades. Si las autoridades ejercen mal o no su autoridad, ese es el problema de ellos. Nosotros vamos a obedecer lo que dice la palabra. En este tiempo de cuarentena que Dios ha permitido, yo te animo, mi hermano, mi hermana, a que tú busques mayor comunión con Dios. Te invito a que allí en tu familia reflexiones sobre esta cuarentena, la cuarentena de Jesucristo. ¿Qué otras cosas podemos aprender de esa cuarentena? ¿Qué podemos ver allí? ¿Fue un propósito de Dios? El Señor en ese tiempo se fortaleció interiormente, venció a Satanás usando la palabra, porque el versículo 11 dice, el diablo entonces les dejó y aquí vinieron ángeles y les servían. Que nosotros también podamos vencer las tentaciones creyendo y practicando la palabra de Dios. Amigo, hermano, el Señor te bendiga. Estuvo hoy contigo compartiendo estas 3 sencillas verdades de la cuarentena de Jesucristo, tu amigo, el pastor Herón Galindo. Hasta una próxima entrega.